19 de junio de 1944, Mar de Filipinas, 150 millas al oeste de Guam. La Fuerza de Tarea 58 del vicealmirante Raymond Spruance surca las olas del Pacífico mientras los operadores de radar a bordo de 15 portaaviones estadounidenses rastrean masivas formaciones enemigas que se acercan desde proformaciones el oeste. A las 10:23 de la mañana, el almirante Mark Mitcher ordena a su fuerza de tarea girar hacia el viento. Los centros de información de combate de toda la flota bullen de actividad urgente mientras 430 aeronaves japonesas se aproximan a la fuerza de aviación naval más poderosa jamás reunida. En las salas de preparación de toda la flota estadounidense, los pilotos navales reciben sus instrucciones finales antes de sujetarse a sus Grumman F-6F Hellcat. Sus motores Pratt Whitney R2800 se calientan con rugidos profundos que resuenan por las cubiertas de vuelo que se extienden hasta el horizonte. Estos pilotos saben que están a punto de participar en lo que se convertirá en el enfrentamiento portaaviones contra portaaviones más grande de la historia, pero ninguno puede imaginar los resultados devastadores que esperan a la aviación japonesa. Hoy, el diseño revolucionario de cazas de Leroy Grumman enfrentará su prueba definitiva contra la flota móvil del vicealmirante Hisaburo Osawa en la masacre aérea más desigual de la Segunda Guerra Mundial. La gran cacería de pavos de las Marianas está a punto de comenzar, y el poderío industrial estadounidense demostrará su supremacía sobre el valor militar tradicional en una batalla que terminará efectivamente con la aviación de portaaviones japonesa para siempre. La historia comienza no en los cielos ardientes sobre el Pacífico, sino en las modestas circunstancias de un ingeniero tímido de Huntington, Long Island, llamado Leroy Randall Grumman, nacido el 4 de enero de 1895. Grumman comenzó como instructor de vuelo naval y piloto de pruebas, pero cuando las fusiones corporativas amenazaron su carrera durante la Gran Depresión en 1929, este innovador silencioso arriesgaría todo para crear algo que transformaría la aviación naval para siempre. Observando a los pilotos estadounidenses luchando contra el caza Mitsubishi A6M0 superior de Japón durante 1942 y principios de 1943, Grumman diseñó un caza de portaaviones robusto con poder de fuego abrumador y protección del piloto sin precedentes, un concepto tan revolucionario que su F-6F Hellcat lograría una proporción de victorias de 19-1 que permanece inigualada en la historia de la aviación. Su filosofía de diseño simple que enfatizaba la confiabilidad sobre la complejidad sería estudiada y copiada por fabricantes de aeronaves en todo el mundo. Pero fue su compromiso inquebrantable con la supervivencia del piloto lo que captaría la atención de la Marina de los Estados Unidos y cambiaría fundamentalmente el curso de la Guerra del Pacífico. Durante finales de la década de 1920, la industria aeronáutica estadounidense enfrentó una consolidación dramática mientras los financieros de Wall Street y las empresas bancarias adquirían pequeñas compañías de aeronaves y las fusionaban en corporaciones más grandes, buscando dominar lo que creían se convertiría en un mercado en rápida expansión. La Corporación de Ingeniería Aeronáutica Loening, donde Grumman trabajaba como piloto de pruebas y supervisor de producción, había sido comprada por la empresa bancaria Hayden, Stone & Company, que tenía la intención de fusionarla con la Corporación de Aeronaves Keystone en un gran esquema de consolidación. En 1929, enfrentando el desempleo en lugar de trasladarse a las instalaciones de Keystone en Pensilvania, Leroy Grumman tomó una decisión desesperada que cambiaría la historia de la aviación militar. Hipotecó su modesta casa de Huntington por $16,950, todos sus ahorros de vida, y se unió a sus compañeros empleados de Loening, Jake Swirbul y William Schwendler, para fundar su propia compañía. Con la madre de Swirbul pidiendo valientemente prestados $6,000 adicionales de sus empleadores, establecieron la Corporación de Ingeniería de Aeronaves Grumman en un garaje abandonado de automóviles en Baldwin, Long Island, abriendo oficialmente el 2 de enero de 1930. El momento no podría haber sido peor para comenzar cualquier negocio, y mucho menos uno dependiente de contratos gubernamentales. La bolsa de valores se había desplomado apenas unos meses antes el martes negro, 29 de octubre de 1929,
y Estados Unidos se deslizaba hacia la Gran Depresión, que eventualmente vería el desempleo alcanzar el 25%. Mientras las corporaciones establecidas con décadas de experiencia estaban fracasando en todo el país, esta pequeña startup sobrevivía mes a mes, soldando tubería de aluminio para marcos de camiones y reparando aeronaves dañadas pertenecientes a otras compañías. Pero Leroy Grumman poseía algo que muchos competidores más grandes carecían: una comprensión íntima de lo que los aviadores navales realmente necesitaban en lugar de lo que la teoría de ingeniería sugería que deberían tener. Su avance llegó cuando un almirante de la Marina mencionó casualmente en una reunión en Washington que cualquiera que pudiera desarrollar tren de aterrizaje retráctil práctico para aeronaves navales podría hacer una Praceridos en Trésteres Bardesia Caros 3 Esteres en el OCES. Fortuna. La mayoría de los fabricantes de aeronaves descartaron la sugerencia como impráctica, pero Grumman vio oportunidad donde otros vieron obstáculos. Trabajando en el garaje estrecho con herramientas limitadas y capital aún más limitado, Grumman diseñó flotadores plegables con tren de aterrizaje retráctil que resolvían múltiples problemas simultáneamente. La innovación lanzó a la compañía hacia contratos militares, llevando directamente al revolucionario caza F-1. En 1931, la primera aeronave basada en portaaviones con tren de aterrizaje retráctil capaz de exceder 200 millas por hora. Para 1940, Grumman se había establecido como el fabricante de cazas Premier de la Marina con el F-4F Wildcat, pero informes perturbadores del Pacífico revelaron una verdad catastrófica. Los pilotos estadounidenses estaban siendo sistemáticamente masacrados por el caza Mitsubishi A6M0 Superior de Japón. El Wildcat era honesto y confiable, representando ingeniería estadounidense sólida, pero no podía igualar la notable combinación del cero de velocidad, maniobrabilidad, capacidad de ascenso y rango operacional. El almirante japonés Nagumo supuestamente describió al caza estadounidense con desprecio como obeso como un viejo luchador de sumo, una descripción que dolía porque contenía elementos incómodos de verdad. En junio de 1941, reconociendo que el desarrollo del Bot F-4U Corsair enfrentaba serios retrasos y problemas técnicos, la Marina pidió a Grumman desarrollar un reemplazo mejorado del Wildcat como seguro contra posibles fallas del programa. Pero Grumman entendía que las mejoras incrementales a los diseños existentes no serían suficientes contra la oposición japonesa. Los pilotos estadounidenses necesitaban desesperadamente un caza completamente nuevo que pudiera superar al cero en cada categoría, excepto quizás el radio de giro a bajas velocidades, e incluso esa desventaja podría superarse a través de cimendados, tácticas superiores y poder de fuego. Trabajando estrechamente con sus ingenieros más confiables, el diseñador jefe William Schwendler y el gerente de fábrica Jake Swirbul Grumman, estableció especificaciones ambiciosas para una aeronave mucho más grande y poderosa que cualquier cosa que su compañía hubiera intentado previamente. Donde los cazas contemporáneos típicos tenían alas promediando 250 pies cuadrados, el nuevo diseño presentaba alas masivas de 334 pies cuadrados que podían plegarse completamente planas contra el fuselaje para máxima eficiencia de almacenamiento en portaaviones. El prototipo inicial XF-6F1, impulsado por un motor Wright R2600 Cyclone de 1600 caballos de fuerza, voló por primera vez el 26 de junio de 1942, apenas 20 días después de que la decisiva batalla de Midway había demostrado la importancia crítica de la aviación de portaaviones superior. Pero el teniente comandante Edward Butch O'Hare, el primeras de la Marina y ya un héroe nacional por su defensa del portaaviones Lexington, visitó las instalaciones de Grumman en Bethpage en abril de 1942 para proporcionar inteligencia de combate crucial sobre las capacidades de los cazas japoneses y las deficiencias tácticas estadounidenses. Basándose en las recomendaciones detalladas de O'Hare y contribuciones adicionales de otros veteranos de combate, Grumman tomó la decisión trascendental de instalar en Motor Pratt Whitney R2800 Double Wasp, mucho más poderoso de 2000 caballos de fuerza. La misma planta motriz avanzada utilizada en el problemático Corsair y el P-47 Thunderbolt del ejército. Este cambio de motor requirió un rediseño extenso de la estructura de la aeronave, sistemas de enfriamiento e instalación de hélice, pero transformó completamente las características de rendimiento del caza.
El XC-3 redesignado voló el 30 de julio de 1942, demostrando capacidades de rendimiento que excedían todas las expectativas y convenció a los oficiales de la Marina de que poseían un potencial ganador de guerra. El servicio inmediatamente ordenó producción masiva antes de que se completaran las pruebas extensas, una decisión sin precedentes que reflejaba tanto la confianza en la ingeniería de Grumman como la desesperación por desplegar cazas superiores tan rápidamente como fuera posible. La filosofía de diseño de Grumman enfatizaba la simplicidad práctica y la producción masiva rápida sobre la perfección teórica. Insistió en líneas rectas y formas sin complicaciones que pudieran fabricarse eficientemente por trabajadores relativamente inexpertos, reconociendo que la producción en tiempo de guerra requeriría una expansión enorme de la fuerza laboral. El lema de ingeniería de la compañía se convirtió en hazlo simple, hazlo fuerte, hazlo funcionar, principios que resultarían cruciales cuando las demandas de producción se dispararan. El F-6F presentaba numerosas innovaciones que definirían el diseño de cazas estadounidenses durante años. Flaps, mecanismos de plegado de alas y sistemas de recarga de armas operados hidráulicamente, ganchos de aterrizaje y ruedas de cola accionadas eléctricamente. Y más importante, 212 libras de blindaje de cabina, con parabrisas resistentes a balas, protegiendo a los pilotos del fuego enemigo. La aeronave montaba 6 ametralladoras Browning calibre .50 con 400 cartuchos por arma, entregando poder de fuego devastador que podía destruir aeronaves enemigas con ráfagas cortas y precisamente dirigidas. Para enero de 1943, el Escuadrón de Caza 9 recibió los primeros Hellcats operacionales a bordo del USS Essex, comenzando la transición del Wildcat superado a lo que los pilotos pronto llamarían el creador de haces. La producción se aceleró rápidamente en la nueva planta número 3 de Bethpage, donde los trabajadores fabricaban aeronaves mientras porciones de la fábrica aún estaban bajo construcción, un testamento tanto a la urgencia del tiempo de guerra como a la eficiencia organizacional de Grumman. Los grupos aéreos de portaaviones estadounidenses se sometieron a una reorganización completa alrededor de las capacidades revolucionarias del Hellcat durante 1943 y principios de 1944. Los escuadrones de cazas típicamente operaban 36 F-6F por portaaviones, con pilotos experimentados sometiéndose a entrenamiento intensivo sobre las características únicas de la aeronave y su potencial de combate. El Hellcat era significativamente más pesado y poderoso que el Zero, pero sus tácticas de combate enfatizaban fortalezas completamente diferentes. Ataques de buceo de alta velocidad, rendimiento superior a gran altitud y lucha en equipo coordinada en lugar del combate aéreo tradicional 1 contra 1. Los pilotos navales descubrieron rápidamente que las características de vuelo notablemente tolerantes del Hellcat lo hacían ideal para los requisitos exigentes de las operaciones de portaaviones. A diferencia del temperamental Corsair, que siguió siendo problemático para los aterrizajes en portaaviones hasta finales de 1944 debido a su nariz larga y ángulos de aproximación difíciles, el F-6F podía operarse con seguridad por pilotos con entrenamiento relativamente mínimo. La filosofía de diseño de Grumman consistentemente priorizaba la supervivencia del piloto y la confiabilidad operacional sobre las especificaciones de rendimiento absoluto, creando una aeronave que podía absorber tremendo daño de batalla y aún así devolver a los pilotos con seguridad a sus portaaviones. El primer despliegue de combate del Hellcat llegó el 31 de agosto de 1943, cuando el Escuadrón de Caza 5, operando desde el USS Yorktown, participó en la incursión de la isla Marcus. Los pilotos estadounidenses inmediatamente reconocieron la superioridad dramática de su aeronave sobre los cazas japoneses, logrando proporciones de victoria favorables desde sus primeros encuentros con la aviación enemiga. El impacto psicológico fue enorme por primera vez desde Pearl Harbor. Los pilotos estadounidenses se sentían confiados en lugar de desesperados cuando enfrentaban oposición japonesa. Durante finales de 1943 y principios de 1944, los escuadrones Hellcat sistemáticamente reemplazaron las unidades Wildcat a través de la Flota del Pacífico. Los pilotos que hacían la transición desde el F-4F se maravillaron de la increíble capacidad de ascenso del F-6F, su poder de fuego devastador y su fuerza estructural notable.
La aeronave podía bucear a velocidades excediendo 500 millas por hora sin falla estructural, dando a los pilotos estadounidenses tremendas ventajas tácticas en ataques de golpear y huir contra formaciones japonesas que habían sido optimizadas para combate más lento y maniobrable. La aviación naval estadounidense desarrolló tácticas cada vez más sofisticadas alrededor de las capacidades del Hellcat. El tejido Thatch, perfeccionado durante las operaciones del Wildcat, fue refinado para combates de mayor velocidad, mientras nuevas formaciones aprovecharon el rendimiento de ascenso superior del EFO-6 y la concentración de poder de fuego. Las patrullas aéreas de combate dirigidas por radar se convirtieron en práctica estándar, con múltiples divisiones de cazas coordinadas desde centros de información de combate a bordo de portaaviones. Para junio de 1944, la Fuerza de Tarea 58 del vicealmirante Mark Mitcher había reunido la fuerza de aviación naval más poderosa de la historia. 15 portaaviones de flota y ligeros embarcaron más de 900 aeronaves, incluyendo 475 F-6F Hellcat. Esta concentración masiva de poder aéreo representaba la capacidad industrial estadounidense traducida directamente en superioridad táctica. Pilotos magníficamente entrenados volando aeronaves tecnológicamente superiores, fabricadas en cantidades sin precedentes y apoyadas por el sistema logístico más avanzado del mundo. La ventaja numérica era abrumadora, pero igualmente importante era la superioridad cualitativa que disfrutaban los pilotos estadounidenses. Mientras los programas de entrenamiento japoneses luchaban por reemplazar aviadores experimentados perdidos durante 2 años de combate intensivo, las escuelas de vuelo estadounidenses estaban produciendo miles de pilotos bien entrenados, usando currículas estandarizadas y combustible ilimitado para vuelos de entrenamiento. El piloto Hellcat estadounidense promedio llegaba a escuadrones de combate con significativamente más experiencia de vuelo que su contraparte japonesa. Los aviadores de Mitcher habían estado perfeccionando tácticas de cazas coordinadas durante la campaña de salto de isla en isla. Los procedimientos de patrulla aérea de combate, las interceptaciones dirigidas por radar y los ataques multiescuadrón habían sido probados y refinados en docenas de operaciones desde Tarawa hasta Truk. Los oficiales de dirección de cazas a bordo de cada portaaviones podían coordinar múltiples interceptaciones simultáneamente, dirigiendo Hellcats a posiciones de ataque óptimas basadas en información de radar no disponible para los defensores japoneses. El escenario estaba listo para la confrontación decisiva que los planificadores navales japoneses habían estado buscando desesperadamente desde su derrota en Midway 2 años antes. La operación Eigo representaba la última oportunidad de Japón para destruir la aviación de portaaviones estadounidense antes de que la patria misma viniera bajo ataque directo. En la mañana del 19 de junio de 1944, la flota móvil del vicealmirante Hisaburo Ozawa lanzó la primera de 4 incursiones masivas coordinadas contra la Fuerza de Tarea 58, iniciando lo que se convertiría en la batalla aérea naval más decisiva de la historia. Las interceptaciones de radio y contactos de radar de largo alcance habían revelado las intenciones japonesas horas antes de que los ataques se materializaran, dando a los defensores estadounidenses tiempo de preparación crucial que los planificadores japoneses no habían anticipado. A las 10:23 de la mañana, los operadores de radar a bordo de múltiples portaaviones detectaron la primera ola de 68 aeronaves japonesas acercándose desde 150 millas de distancia. El almirante Mitcher inmediatamente ordenó a su fuerza de tarea girar hacia el viento y lanzó cada Hellcat disponible, desplegándolos en formaciones defensivas en capas cuidadosamente planificadas a altitudes que van desde 15.000 a 25.000 pies. Los pilotos estadounidenses tenían 30 minutos cruciales antes de que los japoneses alcanzaran el rango de ataque efectivo, más que suficiente tiempo para interceptaciones apropiadamente coordinadas usando tácticas probadas. El teniente junior grade Alexander Bracio, volando desde el USS Lexington con el escuadrón de caza 16, inicialmente se sintió frustrado cuando el sobrealimentador de su EFO-6 funcionó mal, limitando su rendimiento de ascenso. Pero mientras sus compañeros de escuadrón se adelantaron para interceptar la formación entrante, Bracio recibió vectores a un grupo de bombarderos en picada japoneses que había atravesado la pantalla defensiva inicial. Lo que siguió se convirtió en una de las actuaciones individuales más notables en la historia de la aviación. Buceando en una formación de bombarderos en picada Yokosuka de 4,
y Judy Brasiu, demostró la efectividad mortal tanto de su aeronave como de su entrenamiento. En exactamente 8 minutos de vuelo y artillería de precisión, derribó 6 aeronaves japonesas usando solo 360 cartuchos de munición, un promedio de 60 cartuchos por muerte, que representaba puntería rayando en lo teóricamente perfecto. Las 6 ametralladoras calibre .50 del F-6F podían literalmente desgarrar aeronaves japonesas con ráfagas cortas y concentradas. Los tanques de combustible sin blindaje de los cazas se encendían instantáneamente cuando eran golpeados por cartuchos incendiarios perforadores de blindaje estadounidenses, mientras la construcción frágil de los bombarderos en picada, Judy y los bombarderos torpederos Jill, los hacía catastróficamente vulnerables incluso a golpes de roce de la munición pesada del Hellcat. El BF-15 del comandante Charles Brewer, desde el USS Essex, proporcionó otra demostración impresionante de superioridad tecnológica estadounidense, cuando interceptaron la formación japonesa líder con solo 8 Hellcats contra 47 aeronaves enemigas. A pesar de las abrumadoras probabilidades numéricas que deberían haber garantizado el éxito japonés, Brewer y el alférez Richard Fowler cada uno derribaron 4 aeronaves en los minutos de apertura del combate. La imposibilidad matemática de tales resultados solo podía explicarse por las enormes ventajas tecnológicas que disfrutaban los pilotos estadounidenses. A través de toda el área de batalla, escenas similares de destrucción sistemática se repitieron mientras ola tras ola de ataques japoneses se disolvían bajo interceptaciones Hellcat concentradas. La velocidad superior del F-6F, la capacidad de ascenso y la fuerza estructural permitieron a los pilotos estadounidenses atacar repetidamente desde posiciones ventajosas, hacer sus muertes con eficiencia devastadora y escapar antes de que los cazas japoneses pudieran responder efectivamente. El combate se convirtió no en una contienda entre iguales, sino en una destrucción metódica de la aviación japonesa por oponentes tecnológicamente superiores. Los pilotos japoneses que habían dominado los cielos del Pacífico durante 2 años y medio se encontraron sin esperanza superados por la combinación de tecnología, entrenamiento y capacidad industrial estadounidenses. Sus aeronaves, optimizadas para el período de guerra temprana, cuando la economía de combustible y la maniobrabilidad eran primordiales, simplemente no podían competir contra el poder bruto y el poder de fuego que la industria estadounidense había creado. Al anochecer del 19 de junio de 1944, los pilotos estadounidenses habían derribado aproximadamente 300 aeronaves japonesas mientras perdían solo 23 Hellcats en combate aire-aire. La proporción de muertes se acercó a unas sin precedentes 13-1, representando un nivel de dominio aéreo que parecía imposible para observadores de preguerra. La gran cacería de pavos de las Marianas había estado a la altura de su nombre. La aviación japonesa había sido sistemáticamente masacrada con eficiencia clínica. La gran cacería de pavos de las Marianas demostró la superioridad del F-6F a través de múltiples escenarios tácticos que se extendían mucho más allá de las capacidades básicas de combate aire-aire. El comandante David McCampbell, volando desde el USS Essex, más tarde lograría resultados individuales aún más espectaculares el 24 de octubre de 1944 durante la batalla del Golfo de Leyte, en lo que se convirtió en la actuación de un solo día más exitosa de cualquier piloto de caza estadounidense. McCampbell derribó 9 aeronaves japonesas en una sola misión mientras volaba un F-6 F-5 Hellcat, llevando su puntuación total a 34 muertes y convirtiéndolo en el as con mayor puntuación de la Marina. Por sus logros extraordinarios, McCampbell recibió la Medalla de Honor, la decoración militar más alta de la nación. El logro de McCampbell reveló otro aspecto crucial de la excelencia de diseño del Hellcat que lo separaba de los cazas de generación anterior: la capacidad de combustible excepcional de la aeronave y la fuerza estructural notable permitieron misiones de combate extendidas que habrían sido físicamente imposibles en cazas de generación anterior. McCampbell permaneció en el aire durante horas durante el enfrentamiento del Golfo de Leyte, enfrentando múltiples formaciones enemigas a través de vastas distancias y regresando con seguridad a su portaaviones a pesar del agotamiento completo de munición y niveles de combustible críticamente bajos.
Las variantes de caza nocturno del Hellcat extendieron el dominio estadounidense a las operaciones después del anochecer, donde las fuerzas japonesas previamente habían disfrutado ventajas tácticas. Los cazas nocturnos F-6 F-3N y F-6 F-5N, equipados con sistemas de radar AN, APS-6 sofisticados montados en pods de alas, podían localizar y destruir aeronaves japonesas que intentaban ataques nocturnos contra fuerzas de tarea estadounidenses. Estas variantes especializadas reclamaron sus primeras victorias en noviembre de 1943 y continuaron operando exitosamente hasta el fin de la guerra, demostrando la adaptabilidad del fuselaje básico a los requisitos tácticos en evolución. Las estadísticas de producción revelaron la verdadera magnitud del milagro industrial detrás de la supremacía aérea estadounidense. Para marzo de 1944, las instalaciones de Bethpage de Grumman estaban fabricando un Hellcat completo cada hora las 24 horas del día, logrando un récord de producción mensual de 644 aeronaves que nunca ha sido igualado en la historia de la aviación. Esto representó no solo superioridad cuantitativa, sino una transformación fundamental en cómo las aeronaves militares podían fabricarse usando técnicas de producción masiva pioneras en las fábricas de automóviles estadounidenses. El Hellcat número 10.000 fue entregado a la Marina en marzo de 1945, y la producción final totalizó 12.275 aeronaves para noviembre de 1945, cuando la guerra terminó y los contratos fueron cancelados. Para poner este logro en perspectiva, Grumman solo fabricó más aeronaves de caza que toda la industria de aviación alemana produjo durante el mismo periodo, a pesar de la reputación de Alemania por la eficiencia industrial. Los pilotos de la Marina Real Británica, operando 1.263 F-6F recibidos bajo acuerdos de préstamo y arriendo, lograron confirmación adicional de la superioridad de la aeronave en diferentes teatros y situaciones tácticas. Aunque enfrentaron menos oportunidades para combate aire-aire que sus contrapartes del Pacífico debido a la naturaleza diferente de las operaciones europeas y mediterráneas, los pilotos Hellcat británicos reclamaron 52 aeronaves enemigas durante operaciones contra fuerzas alemanas. Estas victorias incluyeron ataques exitosos al acorazado alemán fuertemente defendido Tirpitz durante operaciones en fiordos noruegos, donde los Hellcats proporcionaron escolta de caza para bombarderos en picada barracuda de la flota aérea. La fuerza estructural de la aeronave y los sistemas de protección del piloto resultaron igualmente valiosos en las condiciones climáticas desafiantes y operacionales del teatro del Ártico. Las estadísticas de confiabilidad legendarias de la aeronave demostraron la excelencia de ingeniería de Grumman de maneras que se extendían mucho más allá de las especificaciones de rendimiento puro. Los Hellcats mantuvieron una tasa extraordinaria de preparación para misión del 95% durante la guerra, lo que significa que estaban disponibles para operaciones de combate el 95% del tiempo. Los cazas contemporáneos, incluyendo el venerado alemán Messerschmitt Bf 109 y Focke-Wulf Fo 190, típicamente lograban solo tasas de disponibilidad del 75 al 80% bajo condiciones de combate, dando a los portaaviones estadounidenses tremendas ventajas operacionales en operaciones de combate sostenidas. Esta confiabilidad se tradujo directamente en ventajas tácticas que multiplicaron la superioridad numérica estadounidense. Los portaaviones podían lanzar consistentemente grupos aéreos completos, con confianza de que las fallas mecánicas serían mínimas, mientras las fuerzas enemigas tenían que considerar números significativos de aeronaves no disponibles debido a requisitos de mantenimiento o escasez de partes. El éxito devastador del Hellcat transformó fundamentalmente la doctrina de aviación naval e influyó en los principios de diseño de aeronaves de caza en todo el mundo durante décadas por venir. Las fuerzas de tarea de portaaviones estadounidenses ahora podían lanzar operaciones ofensivas, agresivas, con confianza, sin precedentes en el éxito de la misión, sabiendo que sus cazas poseían ventajas abrumadoras sobre cualquier aeronave enemiga que pudieran encontrar. Esta superioridad tecnológica habilitó campañas de bombardeo estratégico contra las islas hogar japonesas que habrían sido suicidas con cazas de generación anterior, proporcionando escolta y protección.
Los analistas militares japoneses estudiaron las tácticas de cazas estadounidenses con alarma y desesperación crecientes mientras la guerra progresaba. Los documentos capturados revelan su evaluación cada vez más pesimista de que los pilotos estadounidenses siempre empleaban bombardeo pesado antes de atacar, haciendo sus movimientos tácticos predecibles, pero reconocían que los ataques Hellcat coordinados infligían bajas extremadamente costosas e insostenibles en las fuerzas japonesas que intentaban cualquier forma de contraataque. El impacto psicológico en los pilotos japoneses resultó aún más devastador que las pérdidas materiales, aunque ambas fueron catastróficas. Los aviadores veteranos que habían dominado la guerra temprana del Pacífico se encontraron volando aeronaves cada vez más obsoletas contra oponentes equipados con tecnología superior y respaldados por capacidad de producción industrial ilimitada. Para 1944, los programas de entrenamiento japoneses simplemente no podían reemplazar la calidad de aviadores perdidos durante 2 años de combate intensivo del Pacífico, creando una espiral descendente de efectividad decreciente que se volvió irreversible. Las comparaciones de producción revelaron la disparidad sin esperanza entre la capacidad industrial estadounidense y japonesa que hizo inevitable la derrota japonesa independientemente del valor individual o la habilidad táctica. Mientras Grumman solo fabricó más de 12.000 Hellcats entre 1942 y 1945, toda la industria de aeronaves de Japón luchó desesperadamente por producir aeronaves de reemplazo adecuadas para pérdidas crecientes, mientras lidiaba con escasez de materias primas, incursiones de bombardeo en fábricas y la desviación de trabajadores calificados a otras prioridades militares. Los portaaviones estadounidenses operaban rutinariamente con grupos aéreos completos de las aeronaves más avanzadas del mundo, mientras los portaaviones japoneses, cuando aún podían operar en absoluto, lanzaban incursiones cada vez más desesperadas con pilotos parcialmente entrenados, volando aeronaves obsoletas que habían sido diseñadas para los requisitos tácticos de 1940 en lugar de 1944. La brecha tecnológica se amplió constantemente mientras la industria estadounidense continuaba innovando, mientras los fabricantes japoneses luchaban meramente por mantener los niveles de producción existentes. La influencia del Hellcat en el desarrollo de cazas de posguerra se extendió por todo el mundo de la aviación. El énfasis de la aeronave en la supervivencia del piloto, el poder de fuego abrumador y la fuerza estructural se convirtieron en características estándar incorporadas en diseños subsecuentes por cada fabricante de aviación principal. Los cazas a reacción de motor doble de las décadas de 1950 y 1960, incluyendo el F-4 Phantom, F-14 Tomcat y F-15 Eagle, incorporaron lecciones aprendidas directamente de la experiencia de combate del Hellcat, particularmente la importancia crítica del poder de fuego superior y sistemas de protección del piloto comprensivos. El bombardeo estratégico de las islas hogar japonesas se volvió factible después de la campaña de las Marianas específicamente, porque los portaaviones equipados con Hellcat podían operar cerca del territorio enemigo con confianza completa en sus capacidades defensivas. Los B-29 Superfortresses volando desde Saipan, Tinian y bases posteriores destruyeron sistemáticamente la capacidad industrial japonesa, redes de transporte y centros urbanos, acortando la guerra por meses, o potencialmente años, mientras salvaban cientos de miles de vidas estadounidenses que se habrían perdido en una invasión convencional. Las implicaciones más amplias se extendieron más allá de la aviación militar a preguntas fundamentales sobre organización industrial, desarrollo tecnológico y la relación entre sociedades democráticas y efectividad militar. El éxito estadounidense demostró que la innovación descentralizada, apoyada por vasta capacidad industrial y programas de entrenamiento de pilotos sistemáticos, podía abrumar sistemas militares tradicionales basados en excelencia individual y tradiciones de guerrero. Los observadores europeos, particularmente en Gran Bretaña y la Unión Soviética, estudiaron los métodos de producción y técnicas organizacionales estadounidenses intensivamente, reconociendo que el éxito militar futuro dependería cada vez más de la capacidad industrial en lugar de las virtudes militares tradicionales. El Hellcat representó no solo diseño de aeronave superior, sino un enfoque completamente diferente a la producción militar que integró investigación, desarrollo
fabricación y entrenamiento en sistemas comprensivos para generar efectividad en el campo de batalla. La historia del F-6F Hellcat revela la transformación profunda que ocurre cuando la innovación individual, apoyada por la Organización Industrial Democrática, cambia fundamentalmente la naturaleza de la guerra misma. La filosofía de diseño del Leroy Grumman, crear aeronaves que los pilotos promedio pudieran dominar rápidamente, mantener fácilmente bajo condiciones de combate y emplear efectivamente contra números superiores, resultó ser decisivamente superior a enfoques alternativos que enfatizaban especificaciones de rendimiento absoluto sobre utilidad práctica y supervivencia del piloto. La aviación japonesa, a pesar de producir algunas aeronaves técnicamente sofisticadas como el Zero y posteriormente el formidable caza Kawanishi en 1K, finalmente no pudo competir contra sistemas estadounidenses que integraron diseño de aeronaves, producción masiva, entrenamiento comprensivo de pilotos y logística avanzada en instrumentos cohesivos de efectividad militar. Cuando la excelencia técnica se encontró con capacidad industrial ilimitada y métodos organizacionales sistemáticos, los resultados fueron tan predecibles como devastadores. La gran cacería de pavos de las Marianas demostró el efecto acumulativo de tecnología superior aplicada a través de doctrina táctica coordinada desarrollada por instituciones democráticas. Los pilotos Hellcat individuales lograron éxito personal notable, pero sus victorias resultaron de ventajas sistemáticas que ninguna cantidad de valor individual podía superar. Mejores aeronaves, entrenamiento superior, tácticas probadas, superioridad numérica abrumadora y la capacidad industrial para reemplazar pérdidas más rápido de lo que el enemigo podía infligirlas. Desde la casa hipotecada del Leroy Grumman en Baldwin, Long Island en 1930 hasta los pisos de fábrica de Bethpage produciendo una aeronave por hora en 1944, el Hellcat representó la transformación completa del potencial industrial estadounidense en dominio abrumador del campo de batalla. Los comandantes de compañía que llamaban a sus F-6F el creador de haces no estaban simplemente describiendo las características de rendimiento de una aeronave, estaban describiendo una revolución fundamental en efectividad militar que redefinió la relación entre tecnología, entrenamiento y éxito de combate. Los pilotos japoneses que enfrentaron estas armas en la gran cacería de pavos de las Marianas, la batalla del Golfo de Leyte y docenas de otros enfrentamientos del Pacífico, lucharon con virtudes militares tradicionales: valor, honor, dedicación y habilidad táctica contra un enemigo que había redefinido fundamentalmente la naturaleza del combate aéreo a través de la aplicación sistemática de la democracia industrial. Cuando el teniente Alexander Braciu derribó 6 aeronaves en 8 minutos usando solo 360 cartuchos de munición, estaba demostrando la precisión matemática de la guerra industrial estadounidense aplicada a situaciones de combate individuales. Esto no era simplemente puntería superior o habilidad de piloto excepcional, aunque ambas estaban presentes. Este fue el resultado de programas de entrenamiento sistemáticos que produjeron miles de pilotos competentes, aeronaves diseñadas para facilidad de mantenimiento y operación, munición fabricada a especificaciones precisas y tácticas desarrolladas a través de análisis cuidadoso de informes de combate y refinamiento continuo basado en experiencia operacional. Cuando el último F-6F salió de la línea de ensamblaje de Grumman el 16 de noviembre de 1945, marcó no solo el fin de la producción de la Segunda Guerra Mundial, sino el fin de una era cuando la habilidad de piloto individual sola podía determinar los resultados de los enfrentamientos de combate aéreo. La filosofía de diseño revolucionaria de Grumman había dado a la aviación naval estadounidense las herramientas para lograr supremacía aérea sistemática, creando proporciones de muertes que parecían imposibles para generaciones anteriores de aviación militar. El Hellcat, que impactó a las fuerzas japonesas a través del Pacífico, representó mucho más que ingeniería superior o técnicas de fabricación avanzadas. Encarnó el triunfo de la organización industrial sistemática sobre métodos militares tradicionales, del poder de fuego coordinado respaldado por producción ilimitada sobre el heroísmo individual, de la innovación tecnológica, apoyada por instituciones democráticas, sobre la doctrina militar establecida, basada en tradiciones de guerrero. En F-6F Hellcats, logrando rutinariamente proporciones de muertes de 19-1 contra pilotos enemigos experimentados, los líderes militares japoneses,
vislumbraron el futuro de la guerra y reconocieron que su imperio enfrentaba a un oponente que había redefinido fundamentalmente las reglas del combate aéreo. La precisión matemática del éxito estadounidense no fue accidental. Fue el resultado inevitable de sociedades democráticas aplicando métodos industriales a problemas militares con minuciosidad sistemática. El ingeniero tímido de Huntington, que hipotecó su casa durante las profundidades de la Gran Depresión, finalmente había creado algo que trascendió el diseño individual de aeronaves o incluso la aviación militar. La filosofía simple del héroe Grumman, construir aeronaves que los pilotos puedan dominar, mantener bajo condiciones de combate y sobrevivir contra oposición determinada, había producido la aeronave de caza más exitosa en la historia naval y ayudó a asegurar la victoria en la guerra más grande y devastadora que la humanidad jamás había experimentado. Su legado se extendió mucho más allá de los 12.275 Hellcats que salieron de las líneas de ensamblaje de Bethpage. Grumman había demostrado que la organización industrial democrática, apropiadamente aplicada, podía superar sistemáticamente cualquier desafío militar a través de la integración de tecnología superior, entrenamiento comprensivo, capacidad de producción ilimitada e innovación táctica basada en análisis científico en lugar de tradición militar. La gran cacería de pavos de las Marianas no fue solo una victoria estadounidense, fue una demostración de que el futuro pertenecía a sociedades que podían aprovechar la democracia industrial para propósitos militares.